Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Podcast SE. Estamos muy felices de que nos acompañes y el día de hoy estamos con César Sánchez. También el día de hoy vamos a hablar acerca de vendo bastante, pero no tengo plata. ¿A dónde se va nuestro dinero? ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, Abraham? Muy buenos días. Sí, este es, como tú mencionas, la primera edición de nuestro podcast SE, impulsado por la empresa Solución Empresarial Perú, ¿no? Sabemos que en esta empresa tenemos ya la parte de consultoría para empresas, que es Solución Empresarial. Luego tenemos la Escuela de Negocios, que también ya está funcionando, donde los profesionales pueden capacitarse, los empresarios pueden capacitarse. Y ahora estamos dando inicio a lo que es Podcast SE, un espacio para poder compartir un poco la experiencia, como un storytelling, por llamarlo así, la experiencia que yo he tenido viendo y dirigiendo empresas, ¿no? Entonces, el tema que hemos elegido hoy, Abraham, ¿me lo recuerdas, por favor? Vendo bastante, pero no tengo plata. ¿Dónde se va el dinero? Sí, ese es un tema bonito para poder iniciar, siendo que muchos empresarios, emprendedores, por llamarlo así, al inicio, siempre les digo, ¿no? Todos los empresarios al inicio empiezan como negociantes, luego pasan a ser emprendedores y luego ya se convierten en empresarios. Entonces, sucede que el empresario o emprendedor todavía no tiene un conocimiento de cómo funciona el mundo de los negocios. Hay algo que decimos siempre, que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Regla número 1 para todo emprendedor, para todo empresario, sí o sí debe conocer sobre contabilidad, debe conocer nociones sobre contabilidad, porque todo se mueve en torno a la contabilidad, ¿no? Y número 2, he visto empresarios muy buenos que la rayan en ventas, ¿no? La rayan, son muy buenos vendiendo, pero no saben administrar, no saben controlar su negocio. Y bueno, ahí va el problema que tú mencionas, ¿no? Vendo bastante, pero ¿a dónde se va la plata? Entonces, lo primero es que los empresarios no están estructurando sus costos, sus gastos, su utilidad, e incluso no están considerando los impuestos. Por ejemplo, un error muy común de los empresarios, ¿no? Ellos fijan su precio al público, incluido el IGB. Entonces, la primera regla es poder saber que cuando tú haces tu estructura de costos, el IGB no tiene que estar ahí, porque el IGB no te pertenece, ¿sí? Entonces, un error es decir, te cobro 5,000 incluido IGB. Es un error, porque ese 18% que está dentro de esos 5,000 lo estás asumiendo tú. Mejor es decir, te cobro 5,000 más IGB. Entonces, el tip número 1 es siempre negociar más IGB. ¿No? Nunca negociar incluido IGB, porque si tú negocias incluido IGB, ese IGB lo vas a asumir tú. Entonces, te vendo 1,000 más IGB, te vendo 2,000 más IGB, te vendo 3,000 más IGB, te vendo 5,000 más IGB. El error es decir, te vendo 1,000 incluido IGB. ¿Por qué? Porque vas a saber que ese IGB lo vas a asumir tú. ¿Está bien? Entonces, ahí va una gran fuga o un error de dinero en la estructura de sus costos de todos los empresarios, ¿no? Luego es poder no tener un control de sus costos y gastos, ¿sí? Si bien es cierto, venden, pero no están planificando, no llevan un control de repente de la materia prima que están utilizando, de los gastos que están teniendo. Entonces, si tú vendes, por ejemplo, tu producto a 500 soles, tú tienes que tener bien definido cuánto te cuesta producir ese bien que vas a vender a 500 soles. Te cuesta producir 200 soles, te cuesta producirlo 300 soles. Lógicamente, si te cuesta producirlo 450 soles, tú dices, si lo vendo a 500 gano 50 soles. No, porque hay otros costos que también tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, gastos de publicidad, pagarle a tus trabajadores, pagar a tus vendedores. Entonces, tu costo debe estar más o menos entre un 50% de lo que te toca producir, para que más o menos tengas un 20% de gastos y te quedes con una utilidad del 30%, que ahí ya sería buena la utilidad. Si la utilidad es más del 30%, mejor, ¿no? Mejor. Pero si tu utilidad
después de hacer toda esta estructura, está haciendo de 5%, de 3%, de 10%, es muy riesgoso. Ahí no vas a ver dinero. ¿Por qué? Porque las empresas, conforme van operando, tienen riesgos. Hay costos ocultos que se le denomina, costos ocultos, o sea, contingencias que pueden suceder. Puede venirte una multa, pero si tu utilidad era del 3%, del 5%, esa multa viene y se come toda tu utilidad, no solamente de ese mes, sino de los meses anteriores. Puede haber algún desperfecto mecánico en un vehículo, en una máquina, en una computadora. Entonces, en ese mes vas a tener que gastar en ello. Y si tu utilidad es muy baja, no vas a tener dinero con qué coberturar. Entonces, todo eso debe estructurarse, ¿no? Entonces, los empresarios o los emprendedores todavía están empezando a descubrir su negocio, a conocer su negocio. Generalmente inician sabiendo lo más importante que yo considero que es en las empresas, que es vender. ¿Qué es vender? Cómo moverse dentro del mercado. Cómo moverse dentro del mercado. Y eso está bien. Y son buenos vendiendo, son buenos haciendo el negocio, pero luego se dan cuenta que si no tienen control, ¿sí? Si no tienen estructura, eso se va a derrumbar como un castillo de naipes. Es lo que yo les digo a los jóvenes en la universidad. Cuando de repente vas a construir una casa, va a depender mucho de las bases que le pongas a la casa o al edificio que vas a construir. Entonces, si le vas a poner o no le vas a poner bases, esa casa se va a caer solamente de un piso. Lo mismo funciona en los negocios. Si tú le pones buenas bases al negocio, ese negocio tiene para crecer muchísimo. Pero si haces un negocio así nomás, sin bases, entonces ese negocio se va a caer. En el corto, mediano plazo se va a caer, ¿no? Y ahí viene otro dicho que decimos, ¿has crecido o estás inflado? Crecer significa sostenidamente, paso a paso, con buenas bases. Pero si estás inflado, parece que estás grande, pero pasa algo, se pincha y se desmorona todo. Y se desmorona todo. Porque cuando estás inflado, basta algo pequeño para que todo se desinfle, ¿no? Eso es básicamente Abraham. ¿Cuáles son algunos de los mitos que tienen los empresarios? Por ejemplo, a veces he escuchado que dicen, la SUNAT es mi enemigo, ¿no? Ahorita inclusive se utiliza la palabra extorsión. O sea, es terrible, ¿no? Entonces, otro mito es que no pago mucho impuesto, quiero ahorrarme todo ese tema. Entonces, son muchos de los mitos que tiene y cómo podemos empezar a derrumbarlos, ¿no? Claro, sí, es muy buena pregunta. Lo primero que se tiene que saber y conocer es que si eres empresario, hay reglas de juego. Y una de las reglas de juego es tener a SUNAT como un agente en el juego. Sí o sí, si eres empresario, vas a tener que lidiar con la SUNAT. ¿Qué sucede? Que existe bastante desconocimiento, existe bastante desconocimiento. Y hasta miedo, hasta inclusive. Claro, es que Llega el miedo. El miedo es, ¿por qué surge el miedo? Por algo que no conoces. Claro. Así, el miedo surge por algo que no conoces. Entonces, como muchos empresarios, como vuelvo a repetir, no saben de contabilidad, no han llevado ningún curso básico de contabilidad, no tienen ninguna noción sobre contabilidad, tienen miedo y no saben cuál es la función de la SUNAT. Y lógicamente la SUNAT está ahí para recaudar impuestos lo más que pueda. Pero el tema es que el empresario tiene que estar preparado para pagar impuestos únicamente lo mínimo, lo justo, lo que le debe corresponder y nada más. Pero por desconocimiento termina pagando más impuestos, ¿no? Entonces, es por eso que en Solución Empresarial creamos la metodología SE, un método, una estructura paso a paso que guía a contadores y también a empresarios para saber qué hacer, qué obligaciones tributarias tiene la empresa, en qué momento cumplirlas para no generar multas, intereses, qué se debe pagar y qué no se debe pagar, siempre a favor de la empresa, lógicamente, para rentabilizar la empresa, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros hicimos Escuela de Negocios SE, de poder educar a los empresarios y no solamente, y también a los contadores, para que puedan entender y puedan estar preparados con método, con estructura. Porque actualmente hay muchos cursos, mucho conocimiento que se da, pero una cosa es el curso y otra cosa es tenerlo en la práctica, ¿no? Tenerlo en la práctica. Y ahí va la metodología, implementar y tener en la práctica con casos reales lo que debe hacer en la empresa para poder pagar lo mínimo de impuestos o impuestos justos y maximizar la rentabilidad de las empresas, ¿no? Tengo por ahí, ¿no? Algunos amigos dicen, no, yo como empresario no sé. Entonces,
con esto que nosotros vimos de poder crearlo, el empresario ya sabe qué tiene que hacer su contador, ¿no? Y ya sabe qué tiene que hacer su contador a inicio de mes, a mitad de mes, a fin de mes, a fin de año. Entonces, el empresario ya tiene un conocimiento sobre contabilidad y puede liderar a su contador. Porque si no, el empresario está únicamente supeditado a lo que su contador le dice. Ujú. Entonces ahí viene el miedo, ahí viene el desconocimiento y se pueden tomar decisiones erróneas con esa falta de conocimiento, ¿no? Interesante. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es de que tomar decisiones con información y estructura nos lleva al éxito. Diferenciar de que si estás inflado o estás creciendo paso a paso. Claro, claro. Entonces siempre en lo que tú quieras lograr es tener información y no necesitas ser experto, ¿no? Por eso se creó la metodología SE. No necesitas ser experto, pero sí necesitas conocer la estructura. Claro, Sí el necesitas conocer procedimiento. el procedimiento, el paso a paso, porque para eso tienes asistentes. Cada asistente es un especialista en cada paso que va a ejecutar. No necesitas ser tú el especialista, pero sí necesitas conocer el todo, cómo funciona para poder liderar, para poder controlar, ¿no? No todo está perdido si es que en algún momento se equivocas y pierdes plata o pierdes No, dinero. no todo está perdido, todo es un proceso de aprendizaje. ¿Sí o no? Mientras más conocimiento tengas, es mejor, pues, ¿no? Y lógicamente, si te equivocaste, agradece porque ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. Ese es el Claro. error. En empresa es eso. Si te equivocas, bueno, ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. Mientras más rápido te equivoques, mejor, porque ya no vas a volver a repetir el mismo error. ¿Sí? Mientras más rápido, mejor. Yo creo que en el mundo de las empresas, de los negocios, va a haber momentos en donde vas a sentir que pierdes, va a haber momentos en que sientes que ganas, pero creo que si lo manejas con estructura, si lo manejas con un método, con conocimiento, vas a poder sentir que vas bien paso a paso. Entonces, es bueno que la empresa, o si un empresario tiene su negocio, desde el inicio empiece a hacer lo correcto. Para Claro. ti, ¿qué es lo correcto que debe empezar a hacer un empresario desde que se empieza a formalizar y todo ello? Y lo correcto, como les decía al inicio, es poder diferenciar cuáles son sus ingresos, sus costos, sus gastos y no mezclarlo con los impuestos. No mezclar con los impuestos. Los impuestos son aparte, porque los impuestos tiene que pagar la persona que a ti te compra, que es el IGB. Claro. El impuesto general a las ventas, ¿quién paga? El que compra. ¿Para qué compra? Sí, el que compra. El impuesto a la renta sí lo pagas tú por la ganancia que tú puedas generar. Pero para eso hay que poder sustentar bien los costos y los gastos, pues, ¿no? Hay que sustentar. De eso viene la planificación tributaria, conocer la normatividad. Como vuelvo a repetir, si conoces la normatividad, no vas a tener problemas. Si no la conoces, vas a actuar con miedo, no vas a saber las reglas del juego. Vuelvo a repetir, algo básico para todo emprendedor o empresario es conocer sobre contabilidad. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Todo se mueve en base a la contabilidad. No es que sean especialistas en contabilidad los empresarios, pero sí deben conocer el método, la estructura, la forma, cómo funcionan esas reglas de juego. Absolviendo la pregunta de nuestro título del podcast es ¿a dónde se va el dinero? Si no estructuramos, ¿a dónde crees que ese dinero se va? ¿En impuestos? ¿En pérdidas? Si no estructuramos, ese dinero se va en impuestos, porque como no conoces la norma, no conoces la ley, estás pagando impuestos de más. Así de simple, así de sencillo. Has estructurado mal tu precio de venta, tus costos, tus gastos, y por lo tanto, vendes mucho, pero ese dinero se va en impuestos. Número 2, como no has planificado tus costos y tus gastos, ese dinero se va en gastos imprevistos, se va en costos ocultos que ya mencioné anteriormente. ¿Qué son esos costos ocultos? Se malora tu maquinaria, se maloran tus equipos, se maloran tus computadoras, se maloran tus mesas, o sufriste un robo. Entonces, como no tuviste esa estructura, o no tenías presupuestado ello, o de repente ni siquiera tenías un presupuesto, cuando llegan esos gastos, te hace quebrar, o simplemente no sabes a dónde se va el dinero.
Interesante, muy bien. Entonces, espero que te haya gustado este primer episodio sobre vendo bastante, pero no tengo plata. ¿A dónde se va mi dinero? Este es uno de los muchos episodios que vamos a tener siempre con especialistas. Nos sentimos muy felices de que nos hayas acompañado hasta este minuto del video. No sé si hay algo con el que podamos terminar. Sí, gracias. Es una bonita experiencia. Vamos a seguir en esto que es Podcast SE. Es una forma de poder comentar la experiencia que tenemos. Bueno, no se pierdan los próximos capítulos. Vamos a seguir hablando sobre emprendimiento, sobre empresa, sobre todo lo que nosotros hacemos aquí. Bueno, yo ya tengo más de 15 años de experiencia. Y como vuelvo a repetir, no necesitamos ser especialistas en todo. Lo que sí necesitamos es método, estructura, un conocimiento global. Con ello vamos a poder dirigir y liderar a nuestro contador, a nuestro tributarista, a nuestro laboralista y a las áreas que forman la empresa. ¿Sí? Sin conocimiento hay miedo, hay temor y se paga más. Con conocimiento, ¿sí? Hay control, hay dirección. Eso es. Si hay un tema que te interesa que nosotros podamos conversar, déjalo aquí en un comentario. Siempre danos tu like y compartirlo con aquellas personas que crees que le puede servir toda esta información. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.